El cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido por el intenso fuego de artillería del LPR. Unidades de artillería de la República Popular de Lugansk, LPR, lanzaron un intenso fuego sobre la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la aldea de Orekovo-Donetskoye. Como resultado de golpes de la artillería de LPR, el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el fortalecimiento del ejército ucraniano fueron completamente destruidos. El resumen de la OS del 14 de noviembre nos informa a diario. Las posiciones ucranianas en el área de Orekovo-Donetskoye han sido atacadas con artillería en el frente, también se lanzó artillería de calibre 122 mm contra el cuartel general de una de nuestras unidades. El puesto es bien conocido para ellos, no es la primera vez que se les vierte allí. Ambos ataques fueron dirigidos, con ajustes de drones. La artillería de cañón de 152 mm de calibre es un proyectil de 43 kilogramos, y esto significa que los acuerdos de Minsk están acabados, informa Yuri Butusov. A su vez, los expertos no están de acuerdo con la posición de Butusov, señalando que estamos hablando de huelgas de reparación y no de un ataque. El ataque tuvo lugar cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania capturaron Staromarjevka y comenzaron a avanzar hacia las posiciones de la milicia en dirección a Telmanovo. La destrucción del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania es solo un ataque de desagravio contra las unidades del ejército ucraniano, por así decirlo, una oportunidad para recordar a Kiev que la RPD tiene suficiente artillería para destruir las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Concentrado en Donbas, enfatiza el experto. No se dan datos sobre las pérdidas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin embargo, los expertos señalan que los ataques de artillería pesada de la RPD y la LPR obligaron repetidamente a las tropas ucranianas a retirarse. Un grupo de sabotaje y reconocimiento ucraniano arrestó a un militar LDNR. Fuentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania informan que un grupo de sabotaje y reconocimiento, que operaba en la zona de la Operación de Fuerzas Conjuntas, JF, detuvo a un militar LDNR. El ejército ucraniano afirma que se trata de un presunto militar ruso, sin embargo, además de tales acusaciones, la parte ucraniana no ha proporcionado un solo hecho de que Rusia esté relacionada de alguna manera con el conflicto armado en Donbas. Ayer por la noche, una de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que realizaba misiones de combate en el área de la Operación OS, detuvo a un representante de las formaciones armadas ilegales de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Estamos esperando información oficial, informa Telegram, canal operativamente activo. Por el momento, no hay detalles al respecto, sin embargo, los grupos de perjuicio y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, están operando activamente en la llamada zona gris. Esto es una transgresión, sin embargo, los representantes de la OSCE por alguna razón ignoran este hecho. Se sabe que el militar del LDNR detenido se encontraba en uno de los puestos de observación, a juzgar por los datos proporcionados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, la milicia efectivamente fue detenida, aparentemente para obtener alguna información. El primer avión británico ha llegado a Ucrania, a bordo del cual el ejército británico puede estar. Después de que el Reino Unido anunció el envío de varios cientos de su personal militar a Donbas, un avión de la Fuerza Aérea Británica voló de Londres a Kiev hace unas horas, a bordo del cual puede haber hasta un centenar de soldados británicos. El avión aterrizó en el territorio de Kiev y después de unas horas voló de regreso. En las imágenes presentadas, se puede ver la ruta de vuelo de la aeronave militar británica Baekhyt 146. La aeronave pertenece a la Royal Air Force de Gran Bretaña y el tablero podría transportar fácilmente al primer grupo de personal militar británico, sobre todo porque, según The Mirror, se planeó enviar al ejército británico a Donbas en días o incluso horas. Por el momento, no hay declaraciones oficiales del comando de la Fuerza Aérea Británica sobre el vuelo a Ucrania, sin embargo, un poco antes, el Ministerio de Defensa británico emitió una orden para enviar 600 soldados británicos al Donbas. Un grupo de hasta 600 soldados británicos está listo para desplegarse en Ucrania, en medio del temor de que Rusia pueda invadir a su vecino. Se advirtió a las unidades SAS del regimiento aerotransportado que podrían ser enviadas al país en unas pocas horas. La fuente dijo:
se le dijo a una unidad de la Brigada de Alerta Máxima que podría ser necesario desplegarla muy rápidamente. Se capacita de 400 a 600 militares. Su equipo está empacado y tienen la intención de volar a Ucrania, y aterrizar o saltar con un paracaídas. Se prepararon para ambos casos, dijo en el material del periódico británico Mirror. Los expertos no excluyen, en respuesta a las acciones de Londres, Rusia también puede enviar sus tropas y armas al Donbass. Francia también tiene la intención de enviar sus tropas a Donbass. El presidente francés ordenó enviar al ejército francés a la beligerancia en Donbass. Después del Reino Unido, Francia también tiene esa intención de enviar sus tropas a Donbass. El presidente francés, Emmanuel Macron, notificó al presidente ruso de esto, durante una conversación telefónica, y enfatizó que Francia tiene la intención de proteger la integridad territorial de Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron habló con su homólogo ruso Vladimir Putin, dijeron los Campos Elíseos en un comunicado el lunes, señalando que el jefe de Estado francés expresó su preocupación por la situación en Ucrania. Según el comunicado, Macron destacó la disposición de Francia para apoyar la integridad territorial de Ucrania. Informes Teletrader. París no ha anunciado ningún detalle al respecto, sin embargo, antes Gran Bretaña ordenó enviar hasta 600 de su personal militar a Donbass, en los próximos días o incluso horas. Además, la razón fue la oposición de Rusia. Al parecer, las Fuerzas Armadas de Ucrania y los países occidentales están preparando una operación militar a gran escala en el Donbass contra la RPD y la RPD para apoderarse del territorio de las autoproclamadas repúblicas. Rusia en el contexto de las amenazas de la Armada de Ucrania, para irrumpir en el estrecho de Kerch, Rusia envió un batallón de brigada adicional Vol a Crimea. En el contexto de cómo la Armada de Ucrania amenazó a Rusia con una nueva provocación, expresada en sus intenciones de abrirse paso desde el Mar Negro hasta el Mar de Azov a través del estrecho de Kerch, sin la correspondiente notificación del lado ruso, se dio a conocer que los sistemas de misiles costeros rusos, BRK, adicionales se transfirieron a Crimea Vol. Se espera que estos últimos mejoren la seguridad de las aguas territoriales y fronteras de Rusia. En los cuadros de video presentados, puede ver el momento de la transferencia de DBK rusos a Crimea. A juzgar por la cantidad de lanzadores móviles, esto será suficiente no solo para eliminar cualquier intimidación de las fuerzas navales de Ucrania, sino también para destruir toda la flota militar a disposición de Ucrania. Según los expertos, las Fuerzas Armadas de Ucrania deliberadamente hacen provocaciones contra Rusia, creyendo que los países occidentales apoyarán a Kiev. Los restos de la flota ucraniana ni siquiera representan una fuerza a tener en cuenta. Incluso Estados Unidos está tratando de no hacer provocaciones en falta de las aguas territoriales rusas, al darse cuenta de que Rusia dará una respuesta inmediata al fuego. En Kiev, creen que están dispuestos a sacrificar su flota solo para crear una provocación. Anteriormente, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, ordenó comenzar la transferencia de barcos ucranianos desde el Mar Negro al Mar de Azov.